Bienvenidos al episodio número 5 de Visual Basic y MySQL. En este episodio estaremos cubriendo cómo insertar data a una base de datos. En el proceso discutiremos maneras de validar nuestra data antes de insertarla en las bases de datos y de cómo usar proveedores de errores en las formas de Visual Basic. Les recuerdo que para más videos de Visual Basic y de bases de datos pueden suscribirse a mi canal, pueden comentar qué temas les gustaría aprender y preguntar dudas que tengan. También les recuerdo que pueden seguirnos a través de Facebook como Academia del Programador. Es importante destacar que parte de los códigos hechos en este tutorial ya están cubiertos en otros episodios anteriores. En el pasado episodio se discutió cómo abrir diferentes formularios, cómo pasar data de un formulario a otro y de cómo cerrar sesiones y volver a la forma de login. En esta forma estaremos insertando información en la base de datos y lo haremos en forma de cuentas de usuario, es decir, estaremos añadiendo usuarios y su información básica. Como pueden ver, ya creé esta forma para efectos del tutorial. Esta forma estará compuesta por 4 labels, 4 textbox, un botón y un groupbox. Como pueden ver, aquí están los 4 textbox, aquí están los 4 labels, aquí está el botón y aquí está el groupbox. Muy bien, con estos controles vamos a manipular cómo el usuario entra a la información y usaremos los proveedores de errores para darle un poco de vida a la forma. Los proveedores de errores lo pueden encontrar en el toolbox, en la parte de componentes, y van a ver un control que se llama Error Providers. Ya yo tengo 2 error providers diferentes en mi forma, y estos error providers ustedes pueden manipular los iconos o la imagen que muestran estos proveedores de error. Por ejemplo, mi proveedor de error número 1 tiene un icono simulando un error o algo negativo. El segundo proveedor de error tiene un icono verde simulando que la respuesta es correcta o que es un escenario positivo. Muy bien, dicho eso, lo primero que vamos a estar haciendo es manipulando el proceso de la contraseña. Es decir, darle algún tipo de regla a nuestra contraseña. Y estas reglas ustedes pueden ser lo creativo que ustedes quieran, pero para efectos del tutorial yo voy a estar creando un password que tenga que ser más largo de 3 caracteres. Y para hacerlo vamos a dar un doble clic en el textbox de la contraseña. Antes de seguir, es importante que ustedes sepan que cada textbox de estos tiene un nombre en particular. Por ejemplo, el textbox que está junto a nombre de usuario se llama txtusr. El de contraseña se llama txtpass. El de nombre se llama txtnombre y el del email se llama txtemail. Esto es importante para luego poder identificar los textbox fácilmente en el código. Así que vamos a darle un doble clic en el textbox de contraseña y como podemos ver nos va a llevar a nuestro código. Pero nosotros ahora mismo estamos programando el textbox dentro de un evento en particular. Como pueden ver aquí, nos va a decir el nombre del textbox en el que dimos doble clic, pero nos va a decir que el evento es text change. Esto quiere decir que ese código que está allá adentro se va a ejecutar solamente cuando el texto de ese textbox cambie. Y nosotros no queremos eso en particular. Queremos algo un poco más efectivo y lo que vamos a estar haciendo es cambiando el tipo de evento. Y lo vamos a cambiar al evento de Lost Focus. El Lost Focus lo que quiere decir es que ese código se va a ejecutar una vez nosotros abandonemos ese textbox o nuestro clic haga un clic en cualquier otra parte de la forma. Así que para cambiar este evento vamos a poner nuestro clic dentro de este bloque y vamos a ir arriba a los eventos y lo vamos a buscar. En este caso se llama Lost Focus, así que vamos a ir a la L y aquí está el Lost Focus. Vamos a seleccionarlo y nos vamos a dar cuenta que Visual Studio va a crear un bloque nuevo por nosotros. Esta vez el evento va a ser Lost Focus, así que podemos borrar el otro bloque. Muy bien, lo primero que yo voy a estar haciendo dentro de este bloque es crear una variable que le voy a llamar password y va a ser de tipo string. Esta variable la voy a inicializar al texto que esté dentro del textbox pass. Muy bien, el próximo paso va a ser crear la regla que yo quiero para esta contraseña. En este caso y para efectos del tutorial va a ser simplemente que tenga más de 3 caracteres. Así que yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir un if, un bloque de if, y voy a decir si la variable password.length, que esto quiere decir cuán largo es esta variable, cuántos caracteres tiene esta variable. Y voy a decir si es menor o igual a 3. Entonces voy a cambiar el color del textbox, el color del background del textbox, lo voy a cambiar a blanco. Ya mismo va a ser más aparente el porqué. Así que voy a coger el textbox de password y la propiedad va a ser .backcolor, va a ser igual a color.white.
que sería blanco. Luego de esto tengo que inicializar los proveedores de errores. Los proveedores de errores básicamente aceptan dos tipos de parámetros y el primer parámetro sería junto a qué objeto en la forma va a aparecer y el segundo sería qué va a decir ese proveedor de error. Así que tenemos que setear estos argumentos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. mi.errorprovider2.setError y aquí vamos a pasarle los dos parámetros. El primer parámetro va a ser el objeto que queremos apuntar. En este caso sería el textbox de password. Y el segundo parámetro sería lo que queremos que diga ese proveedor de error. En este caso, este estaría en blanco. Y el por qué es porque el proveedor de error número 2, como vimos aquí, sería el caso donde es un caso positivo o decir que el password tenga más de 3 caracteres de largo. Como no lo tiene, pues tenemos que básicamente hacer que este proveedor de error salga en blanco para que no se vea. Entonces, una vez tengamos el segundo proveedor de error en blanco, ahora el primer proveedor de error, que sería el negativo, lo vamos a inicializar. Esto lo hacemos con este comando, mi.errorprovider1.setError, y volvemos. Una vez más ponemos el objeto al que queremos apuntar, que va a ser nuevamente el textbox de password. Sería mi.text.txtpass. Y el segundo parámetro sería el tipo de error, lo que queramos que diga el error. En este caso yo voy a usar el comando useCase para que se vea todo en letras mayúsculas. Y dentro de useCase vamos a escribir lo que queremos. En este caso yo voy a poner error, contraseña es muy corta o inválida. Justo después de nosotros setear o configurar estos proveedores de errores, tenemos que usar el comando return. Luego de esto estamos listos para programar el segundo bloque del if, que sería el else. Y en el else básicamente estaremos diciendo que entonces el password length, lo largo del password, es mayor a 3, lo cual sería un caso efectivo, un caso positivo, porque nuestra regla se cumple. Así que lo primero que yo voy a hacer es cambiar el color del textbox a verde. Y lo que voy a estar haciendo es que el verde va a simbolizar algo positivo y el blanco va a simbolizar algo negativo en este caso. Ustedes pueden usar los colores que ustedes quieran, esto depende completamente de su creatividad. Así que yo lo voy a poner en verde, así que voy a usar el comando txtpass.backcolor, va a ser igual a color.palegreen. Y luego de eso tenemos que inicializar nuevamente los proveedores de errores. Lo único que en este caso los proveedores de errores van a ser inversos. El proveedor de error número 2, que será el de los casos positivos, va a estar activo y el proveedor de error 1 va a estar desactivado. Así que lo primero que vamos a hacer es desactivar el proveedor de error negativo. Y esto lo hacemos con mi.errorprovider1.setError. Y ahora tenemos que los dos parámetros tenemos que poner a qué objeto apunta. Sería mi.txtpass. Y el segundo parámetro sería qué va a decir. En este caso va a ser blanco, porque queremos desactivar este proveedor de error. Y ahora vamos a activar el proveedor de error número 2. Esto lo vamos a hacer con el comando mi.errorprovider2.setError. Una vez más el objeto al que estamos apuntando. Y luego vamos a pasar el error que nosotros queremos que diga. Voy a usar el comando useCase nuevamente para que todo salga en mayúsculas. Y esto es bien importante. En este caso yo voy a poner que diga válido. Y les recomiendo que hagan lo mismo. Y van a ver porque en el futuro esto va a ser un poco importante. Así que en este caso nuestro código lo que hace es verificar si lo que está dentro de ese textbox es más largo que 3. Si no está más largo de 3 caracteres, entonces va a salir un error provider diciendo que la contraseña no es correcta o es inválida. Y si no, entonces el color del textbox se va a poner verde. Y va a salir un error provider simbolizando algo positivo. Muy bien, vamos a probar este código rápidamente. Así que primero tenemos que hacer un login. Una vez estemos aquí, vamos a ir a la parte de contraseña y vamos a escribir una contraseña cualquiera, puede ser el mismo password. Y voy a abandonar el textbox para que ustedes vean cómo el evento de los focus funciona. Cuando yo dé un clic en cualquier otra parte de la forma, ese código se va a ejecutar. Aquí simplemente doy un clic en el textbox de nombre y automáticamente
este textbox cambió. Como pueden ver, nos va a decir que es válido. Va a salir el error provider aquí a la derecha con este símbolo diciendo que es válido porque nuestra contraseña tiene más de 3 caracteres. Pero vamos a suponer que nosotros queremos poner algo de menos de 3 caracteres y damos un clic en cualquier otro lugar. Entonces automáticamente vamos a tener un error. Y en el error, aquí nos va a decir cuál es el error. Muy bien, el próximo paso sería hacer lo mismo con el textbox de nombre y con el textbox de email. Así que rápidamente vamos a ir a la forma, vamos a ir al textbox de nombre. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a buscar el evento de los focus y vamos a borrar el bloque viejo. La única regla que voy a estar usando para el nombre va a ser muy simple y es que tenga algún tipo de carácter. Esto quiere decir que la información que vamos a estar insertando en la base de datos no sea algo en blanco, no sea una persona sin nombre. Muy bien, aquí lo que vamos a estar usando es un if. Y aquí lo que vamos a estar analizando es la cantidad de caracteres que hay dentro del textbox de nombre. Así que esto lo vamos a lograr con el siguiente comando. txt nombre .text.length sea mayor que 0. Y por supuesto vamos a tener un else en el if. Aquí arriba va el bloque de código. Si el length es mayor que 0, es decir, si ese nombre tiene más de 0 caracteres, entonces es un escenario positivo. Así que lo primero que vamos a hacer es cambiar el background de txt nombre a verde. Y lo vamos a cambiar a pale green. Así que eso sería con color.pale green. Luego de esto tenemos que inicializar los proveedores de errores. Obviamente al este ser el caso positivo, el error provider número 1 va deshabilitado y vamos a habilitar el error provider número 2 que sería el caso efectivo. Esto lo vamos a hacer con mi punto error provider 1.set error. Y nuevamente el primer comentario es el objeto al que apuntamos, así que en este caso sería mi punto txt nombre. Y el segundo parámetro sería en blanco para deshabilitarlo. Lo segundo sería habilitar el error provider número 2 que sería el caso positivo. Esto lo vamos a hacer con mi.errorProvider 2.setError mi.txt nombre y entre paréntesis vamos a usar el comando de useCase para que sea todo mayúscula y entre paréntesis y entre comillas vamos a escribir válido nuevamente. Ahora en el else sería el caso donde este nombre no tenga caracteres, es decir que sea completamente inválido. Lo que vamos a hacer es básicamente cambiar el color del textbox a blanco. Esto lo vamos a hacer con txt nombre .backcolor va a ser igual a color.white. Y luego tenemos que deshabilitar el error provider número 2 que sería el error provider de los casos efectivos. Así que eso lo vamos a lograr con el comando mi.errorProvider 2.setError. Y aquí vamos a pasar en el parámetro el objeto que queremos apuntar, lo cual sería mi.txt nombre, el segundo parámetro se quedaría en blanco para deshabilitarlo. Y ahora vamos a activar el error provider número 1 que sería el de casos negativos. Así que eso sería mi.errorProvider 1.setError mi.txt nombre. Y vamos a usar el comando useCase para que todo salga en mayúsculas y entre paréntesis el error que queremos. En este caso yo voy a poner error nombre no válido. Muy bien, esto mismo lo voy a hacer con el email. El email básicamente lo que quiero certificar es que tenga algún tipo de información escrita. Así que vamos a dar doble clic, vamos a cambiar el tipo de evento a los focus. Y dentro de los focus yo lo que voy a hacer es que voy a estar haciendo un copy paste de el bloque de txt nombre. Porque básicamente es la misma regla. Después de que yo tenga caracteres ahí, pues entonces puedo insertar la información sin problema. Lo que sí tenemos que saber es que tenemos que cambiar. Una vez demos copy paste, tenemos que cambiar donde dice txt nombre. Todo esto lo vamos a tener que cambiar por txt mail. Así que vamos a cambiarlos todos. Una vez cambiemos todo el lugar donde dice txt nombre a txt email, entonces simplemente vamos a modificar el error. En el error simplemente voy a poner error email no es válido.
Así que vamos a probar este código rápidamente para ver cómo va quedando. Lo primero que tenemos que hacer nuevamente es dar un login en la forma de login. Una vez aquí, los 3 textbooks que tenemos hasta ahora programados son contraseña, nombre y email. Contraseña sabemos que tiene que ser algo mayor que 3, así que con que ustedes escriban algo mayor que 3 van a tener algo positivo. En el nombre, lo único que tienen que tener es aunque sea una sola letra para que sea aceptado. Y en el email igualmente solo tienen que tener una letra para que sea aceptado, como pueden ver. Entonces aquí en el nombre, si lo dejan vacío y se salen de él, van a ver que entonces van a tener un error. Y lo mismo en el email, si lo dejan vacío van a tener un error entonces. Y el password, si tuviesen menos de 3 caracteres, también van a tener un error. Así que básicamente esto es lo que hacen los error providers, le dan un poco más de personalidad a nuestro programa, a nuestra forma. Muy bien, lo próximo que vamos a estar haciendo es programar el nombre user con nuestra regla. Y la regla que yo voy a estar usando es una muy básica, muy simple. Y muchos programas la usan ya. Esta regla va a verificar en la base de datos si el usuario que estamos tratando de insertar ya existe. Esto es importante porque en nuestra base de datos nosotros no queremos duplicados. Y aunque nuestro login ya verifica si hay duplicados, es siempre buena práctica no dejar que un usuario inserte un duplicado. Así que lo que vamos a estar haciendo es un código que verifica ese username en la base de datos. Y si el username existe, entonces no nos va a dejar añadirlo. Para lograr esto vamos a ir a la forma. Vamos a ir entonces al textbox de nombre USR, vamos a dar doble clic. Igualmente vamos a estar usando el evento de Lost Focus. Muy bien, este código que vamos a estar usando realmente ya lo programamos en la parte del login. Así que lo vamos a ir a buscar en la parte del login. Básicamente aquí donde ustedes seleccionaban, donde ustedes verificaban si el usuario existía y si la contraseña era correcta. Ese código lo van a ver en la forma 1 y lo van a ver dentro del botón iniciar sección. Así que este código lo vamos a copiar completo hasta donde dice end try. Lo vamos a copiar y lo vamos a llevar al evento de los focus del textbox de user. Le vamos a dar paste y aquí hay varias cosas que van a cambiar. Van a tener varios errores, pero no se preocupen. Uno de esos errores los vamos a corregir rápidamente y lo vamos a hacer en la línea número 1 de este código. Y es básicamente importar los módulos de MySQL. Si no se acuerdan del comando, igualmente pueden ir a la forma 1 y lo van a encontrar en la parte de arriba. Así que le voy a dar un copy, voy a ir al código de acá y le voy a dar un paste. Si no se sabe el comando, anyway, es imports mysql.data.mysql client. Una vez ustedes importen este código aquí arriba, van a ver que muchos de estos errores se van a desaparecer. Muy bien, lo próximo que vamos a hacer es borrar todo lo que no necesitemos. Vamos a ir aquí a donde dice if cantidad igual a 1, vamos a seleccionar eso y vamos a ir hasta donde dice end if y todo ese bloque lo vamos a borrar. El próximo pedazo que vamos a modificar va a ser nuestro query y en nuestro query vamos a ir a donde dice el error textbox1.text y lo vamos a modificar y en vez de textbox1.text vamos a decir txt usr.text. Vamos a ver que el error desapareció. Y lo próximo que vamos a borrar va a ser todo este pedazo que no lo necesitamos. Así que así va a lucir nuestro nuevo query. Este query es más simple que el de login porque nosotros no queremos saber el password de la persona, sino que simplemente queremos saber si el usuario existe o no existe. Así que este query yo lo que voy a hacer es seleccionar de la base de datos Visual Basic MySQL, de la tabla usuarios, todos los récords que el nombre USR sea igual a lo que está escrito en el textbox del user. Si este query me devuelve resultados, entonces sé que este username ya existe. Y por lo tanto tengo que dar algún tipo de error para prevenir el duplicado. Esto lo vamos a lograr de la siguiente manera. Vamos a ir al final del end while y vamos a crear un if. Y vamos a decir if cantidad es mayor o igual a 1 o si el textbox del usuario está vacío. Así que esto vamos a decir .text va a ser igual a string.empty, que esto quiere decir si el texto que está en el textbox del usuario es vacío. Entonces nosotros estamos listos para setear nuestros error providers. En este escenario, por supuesto, a la cantidad ser mayor que 1 quiere decir que este usuario existe en la base de datos. Quiere decir que la base de datos encontró un récord con ese username. Así que lo primero que vamos a hacer para uniformidad es cambiar el color del background del textbox a blanco. Así que esto va a ser textbox usr.backcolor.
va a ser igual a color.white. Y lo siguiente que vamos a hacer es deshabilitar el error provider número 2, que sería el de los casos efectivos. Esto lo vamos a hacer con mi.errorprovider2.setError. Y aquí vamos a apuntar ahora al textbox de user. Y el siguiente parámetro se deja vacío para deshabilitarlo. Y ahora tenemos que habilitar el error provider número 1, que sería de los errores. Así que eso lo hacemos con mi.errorprovider1.setError. Vamos a apuntar a mi.txtuser. Y en el segundo parámetro voy a usar el comando de useCase para que todo salga en mayúsculas. Y entre comillas vamos a escribir error usuario ya existe en la base de datos, o el usuario no es válido. Ahora, por supuesto, necesitamos programar el próximo escenario, que sería si la cantidad es menor que 0 o no existe. Así que en el else vamos a programar este escenario. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el background de color del textbox de user y lo vamos a cambiar a verde. Así que vamos a decir que es igual a pale a color.pale green. Y ahora necesitamos habilitar el error provider número 2, que será el de los casos efectivos, y deshabilitar el de los casos negativos. Así que vamos a empezar con el de los negativos, y eso sería mi.errorprovider1.setError, el que apunta a txtuser. Y el segundo parámetro se dejaría en blanco para deshabilitarlo. Ahora el segundo tendríamos que habilitarlo, que sería el error provider de los casos positivos. Sería mi.errorprovider2.setError, apuntando al textbox de user. Y ahora entre paréntesis vamos a escribir válido. Y yo en los error provider número 2, cuando el caso es efectivo, estoy escribiendo válido porque luego en el botón de insertar esto va a hacer más sentido, porque yo entonces puedo referirme a los error providers que digan válido, y de esta manera yo puedo saber si todas las reglas de mi forma son válidas o están activas. Va a ser más aparente más adelante en el código cuando programe esa parte. Así que muy bien, lo que nos falta sería probar este código. Así que vamos a empezar el programa, vamos a hacer el login. Y para esta parte vamos a necesitar nuestro workbench abierto de MySQL. Y vamos a abrir nuestra base de datos que hemos estado usando para estos tutoriales. Aquí tenemos nuestra tabla de usuarios y básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de primero poner un usuario que sabemos que exista. En este caso voy a usar mi usuario, que sería Wild300, y voy a dar un clic fuera de ahí. Como pueden ver, automáticamente me puso un error y me dice error, usuario ya existe en la base de datos o el usuario no es válido. Si rápido ponemos cualquier otra cosa, como por ejemplo 21, nos vamos a dar cuenta que nos va a aceptar el usuario porque el usuario no existe en la tabla. Por ejemplo, si nosotros también probamos un usuario que existe, por ejemplo Smith01, y abandonamos el campo, igualmente nos va a decir que el usuario ya existe. Si agregamos algo a esto y abandonamos, nuevamente nos va a decir que ese usuario no existe y podemos utilizarlo. Esto es un gran método de prevenir duplicados en una base de datos y de prevenir que nuestra data se corrompa en la base de datos. Así que una vez tengamos todos los campos validados, vamos a verificarlo una vez más, que todos funcionen como deben, y estamos listos para programar el botón de crear un usuario en la base de datos. Muy bien, para programar el botón de crear usuario, vamos a ir a Visual Studio. Vamos a ir al botón de crear usuario, y dentro de ese botón lo primero que yo voy a hacer es crear una variable que le voy a llamar X. Va a ser tipo string y la voy a inicializar a válido. Con esta variable yo voy a poder verificar los error providers que están activos en la forma. Y básicamente yo lo que quiero hacer es ejecutar un código si yo encuentro que todos los error providers dicen válido. Esto sería que todos los textbox tienen toda la información correcta. Si esto no pasa, entonces yo sé que yo no puedo ejecutar el código de insertar en la base de datos, porque quiere decir que hay información errónea en esos textbox. Así que esto lo vamos a lograr con un if, y este if va a decir if me.errorprovider2.getError, y vamos a apuntar a un objeto. En este caso voy a apuntar a mi.txtusr. Voy a cerrar paréntesis y voy a decir si es igual a X. Esto quiere decir si el error provider número 2, que apunta a textbox user, es igual a válido. Quiere decir que el error que está mostrando o la información que está mostrando es igual a válido. Entonces ahora yo necesito con este if recoger todos los error providers de los 4 textbox. Así que yo lo que voy a hacer para esta parte va a ser bien simple.
Aquí voy a poner un else. Y lo que voy a hacer es copiar esta parte, igual a X. La voy a copiar, aquí voy a escribir un and. Y le voy a dar paste. Y simplemente voy a cambiar este textbox por otro textbox. En este caso sería el del password. Así que escribo txt pass. Nuevamente escribo and y voy a dar paste nuevamente. Pero este textbox lo voy a cambiar por el tercer textbox. Sería txt nombre. Y al final nuevamente solamente me falta un textbox más. Así que voy a escribir and nuevamente. Y en el último textbox sería txt email. Así que ese if es un poco largo, pero básicamente lo que estamos haciendo es verificando que el error provider que apunta al textbox user sea igual a válido y que el error provider que apunta al textbox pass sea válido y que el error provider que apunta al textbox nombre sea válido y por último que el error provider que apunta al mail también sea válido. Si todos estos son válidos, entonces estamos listos para insertar en la base de datos. Así que yo lo que voy a hacer es crear 4 variables para estas 4 textbox. Así que el primero va a ser dim user hasString y esa variable la voy a inicializar al textbox user.text. Voy a hacer lo mismo para los 4 textbox. Así que dim pass hasString igual a txt pass.text. Luego dim nombre hasString igual a txt nombre.text. Y por último dim email hasString igual a txt email.text. Luego de que tengamos estas 4 variables, entonces lo que vamos a estar haciendo es crear una conexión a la base de datos y luego insertando la información a la base de datos. Esta conexión a la base de datos va a ser igual a todos los otros códigos que hemos estado usando durante esta serie. Y este código lo podemos encontrar un poquito más arriba en el textbox user lost focus. Básicamente yo voy a copiar todo este código y vamos a borrar lo que no necesitemos. Así que yo voy a copiar desde donde dice dim mysqlcon y voy a copiar hasta donde dice entry. Voy a copiar todo ese bloque y todo ese bloque iría aquí. Muy bien, lo próximo que voy a hacer es sacar todo lo que no necesitemos. En este caso, este if donde dice cantidad mayor a igual a 1 no lo vamos a necesitar. Y tampoco vamos a necesitar todo este bloque hasta donde dice dim tablas as mysql data reader. Tampoco vamos a necesitar ese pedazo. Pero todo lo demás se va a quedar exactamente igual. Como pueden ver, tenemos la variable que va a manipular la conexión al MySQL. Tenemos el connection string que ha sido discutido en otros tutoriales. Y tenemos el try catch que vamos a tratar de abrir la conexión a la base de datos. Y si no se puede abrir en el catch, vamos a mostrar un error. Lo primero que tenemos que hacer es borrar el query completamente. Este query va a ser diferente a todo lo que hemos usado porque por primera vez vamos a estar insertando data en una base de datos. Así que este query dice así: insert into. Así que básicamente insertar en, y necesitamos decirle la base de datos a la que vamos a insertar y la tabla dentro de esa base de datos. La base de datos en mi caso se llama Visual Basic MySQL y la tabla se llama usuarios. Así que para referirme a la tabla voy a usar el punto y se llama usuarios. Luego de eso tengo que especificar en qué campos de la base de datos voy a estar insertando información. Así que para esto necesito ver mi base de datos y ver los campos en los que se va a estar insertando esta información. En este caso sería nombre USR, contraseña, nombre y email. El ID no lo vamos a estar insertando manualmente porque la tabla está configurada para insertar el ID automáticamente de forma secuencial. Así que estos 4 nombres de estas 4 columnas necesitamos memorizarlo para este código. Así que aquí vamos a estar mencionando las 4 columnas en las cuales vamos a estar insertando valores. En este caso, esto va entre paréntesis, así que sería nombre USR, coma, contraseña, coma, nombre, coma, email y cierro paréntesis. Así que estoy especificando en qué columnas de mi tabla voy a estar insertando valores. Ahora, para especificar qué valores voy a estar insertando en esta tabla, necesitamos usar también el comando de values y
values también iría entre paréntesis. Lo único que ahora, como vamos a estar usando nuestras variables, tenemos que modificar un poco el query. Aquí voy a ponerle una comilla sencilla y básicamente voy a abrir con un ampersand para pegar la variable de usuario que fue declarada previamente. Así que esto sería USR, que sería la variable, y la voy a concatenar nuevamente con el resto del query. Todos estos valores tienen que ser separados por coma, y aunque a lo mejor ahora mismo se ve un poco raro, se van a acostumbrar a esta manera de crear queries. Básicamente, como pueden ver ahora mismo, el valor USR representa la columna nombre USR. En este caso me faltarían todos los demás, pero básicamente es una copia de este primer pedazo. Aquí, para verlo, vamos a concatenar el segundo, sería pass, y nuevamente lo vamos a concatenar con el resto del query. Y aquí, como pueden ver, entonces password o pass, la variable pass, sería referente a la columna contraseña. El orden en este caso es muy importante. Así que para terminar el query, vamos a concatenar la variable nombre. Y por último, vamos a concatenar la variable email. Y al final simplemente tenemos que cerrar el query. Así que lo vamos a concatenar con una comilla sencilla y el final del paréntesis. Así que para explicar este query nuevamente, una vez está completo, lo que vamos a hacer es insertar en la base de datos Visual Basic MySQL, en la tabla usuarios, en las columnas nombre USR, contraseña, nombre, email, los valores, y los valores sería lo que está dentro de la variable USR, lo que está dentro de la variable password, lo que está dentro de la variable nombre y lo que está dentro de la variable email. Lo próximo sería declarar una variable MySQL command, que esto básicamente lo que va es a ejecutar el comando de nuestro query, va a ejecutar nuestro query en la base de datos, pero este comando se tiene que ejecutar a través de un lector o de un reader, así que nos faltaría declarar este reader y lo vamos a declarar de la siguiente manera: dim reader has MySQL data reader, y este reader lo vamos a inicializar luego de donde inicializamos MySQL command. El reader sería igual a MySQL command.execute reader. Y en esta línea es donde básicamente nuestro comando de reader con el MySQL command se van a combinar para ejecutar este query en la base de datos. Luego de esto vamos a cerrar la base de datos, y luego de esto yo simplemente voy a mostrar un mensaje, y en este mensaje lo que voy a decir es que el usuario fue creado exitosamente. Ustedes pueden poner el comentario o el message que ustedes quieran. Esto depende completamente de su creatividad. Y una vez yo tenga esto, lo próximo que yo voy a hacer es ir a este else. Y este else responde a este primer bloque, donde nosotros habíamos verificado los error providers. Y todos los error providers decían válido. Si uno de ellos no dice válido, entonces nuestro código brincaría a este bloque que está aquí dentro de el else. Y yo simplemente voy a mostrar un message box, y dentro de ese message voy a usar el comando ucase para hacerlo todo en mayúscula, y simplemente voy a poner error, algunos credenciales no son válidos. Así que vamos a probar nuestro código. Tenemos que hacer un login. Una vez estemos aquí, vamos a probar, y voy a probar con un usuario que yo sé que existe, que en el caso es el mío. Automáticamente me da un error. Voy a probar una contraseña menor a 2 dígitos, así que voy a poner el número 2. El nombre lo voy a dejar vacío y el email lo voy a dejar vacío. Cuando doy crear usuario, automáticamente me va a salir un error: algunos credenciales no son válidos. Esto se debe a que en nuestro código nosotros verificamos los error providers, que los error providers dijeran válido, pero como podemos ver, ninguno de ellos dice válido. Y en este caso, por nuestro código usar el comando de AND,
todos tendrían que decir válido para nosotros poder usar este comando de crear el usuario. Como pueden ver, ninguno es válido, pero si por ejemplo nosotros creamos un usuario que no existe, vamos a decir John Doe, y la contraseña que sea John01, el nombre que sea John Doe y el email que sea johndoe@gmail.com. Como podemos ver aquí, todos mis error providers me dicen que son válidos. Así que no debería tener ningún problema insertando este usuario en la base de datos. Así que vamos a crear el usuario y automáticamente recibimos el mensaje de que el usuario fue creado exitosamente. Para verificar si este usuario fue creado de verdad, nosotros vamos a abrir Workbench y nosotros simplemente vamos a ir aquí arriba al símbolo de un trueno y vamos a darle ahí. Como vemos, creamos un nuevo usuario en esta base de datos, John Doe, con toda la información. Y para probar nuestro nuevo usuario en nuestro programa, vamos a cerrar sección y vamos a tratar de inicializar sección con este nuevo usuario que ya tiene contraseña. Así que el usuario sería John Doe y la contraseña sería John01. Como puedes ver, podemos inicializar sección y automáticamente aquí arriba nos dice que el usuario es John Doe. Como pueden ver, su nombre es John Doe. Así que de esta manera podemos insertar información a una base de datos. En este caso es un ejemplo un poco más complejo porque estamos insertando múltiples datos a la vez a la base de datos y creando una cuenta de usuario. Así que esto fue todo en el episodio número 5 de Visual Basic con bases de datos. Les recuerdo que para más videos de Visual Basic y de base de datos pueden suscribirse a mi canal, pueden comentar qué temas les gustaría aprender y preguntar dudas que tengan. También les recuerdo que pueden seguirnos a través de Facebook como Academia del Programador.